Oscar González, como siempre, nos habla de las bondades que nos da el suelo, el subsuelo y demás, y estaba hablando estos programas anteriores sobre el petróleo. Nos contó muchas cosas. Hasta soñé que entraba el mar a la zona esta de Neuquén y me iba a bañar a la cancha del club comercial. Veo que me hace trabajar usted la croqueta. Así, soñaba que llegaba el mar y estaba calentito el agua. Es que es nuevo el mar ese. Usted se despertó. Usted me decía repercusiones, fíjese que me está haciendo soñar. Se despertó y enseguida bajó la mano a ver si había agua bajo la cama. Con el pie toqué. Claro. Eso me no, pasó la gente se preocupa, la gente le ocupa este tema, porque todo el mundo habla. Y no se puede hablar cuando uno no tiene conocimiento. Entonces es necesario por ahí darle los argumentos a la gente para que hable el tema y no le pase por el costado, ¿no? Se habla de vaca muerta, de esto, del otro, y es necesario saberlo, por lo menos intentarlo. Le agradezco la oportunidad. Primero voy a hacer un repasito de lo que vimos. Habíamos dicho que en el Mesozoico, hace más o menos 150 millones de años, toda esta zona estaba cubierta por un mar. Lo que es la provincia de Neuquén era un golfo, donde llegaba el mar prácticamente hasta Allen o General Roca. Cuando la costa estaba en Allen o General Roca, acá había aguas profundas, entonces se depositaban sedimentos muy finos, con mucha materia orgánica, entre ellos la secuencia de vaca muerta. Cuando el mar vuelve hacia atrás, sobre esa secuencia de vaca muerta, deposita arena, o sea, la costa va retrocediendo, deposita arena, que después se convierte en una arenisca. O sea, es una roca que es una arena consolidada, que tiene la facultad de ser permeable, de permitir el paso entre sus granos. Esa es la secuencia lógica para que haya un yacimiento de petróleo. O sea, hay una roca madre que es vaca muerta, el petróleo, como es más liviano incluso que el agua, pero que las rocas también, tiende a subir, entra la arenisca, que la convierte en una roca portadora. Yo les comentaba que cuando sube la cordillera de los Andes, parte de esas areniscas se pliegan, se producen los anticlinales. Entonces el petróleo que estaba dentro de la roca portadora tiende a ir siempre hacia la parte más alta del anticlinal, ¿sí? Sí, sí. Y termina conformando un yacimiento en esta zona, que es un yacimiento clásico. En la zona de mayor flexura del anticlinal forma un yacimiento. Esa loma del anticlinal es visible. Es visible en superficie. Por eso los geólogos, estudiando las inclinaciones de superficie, yo en la próxima charla voy a traer cómo es la brújula de geólogo, estudiando las inclinaciones de superficie podían determinar cuál era la parte de mayor flexura del anticlinal, y entonces en esa zona metían un pozo vertical hasta llegar a la ANAP. Acá teníamos agua, petróleo y gas, ¿sí? Eso era más o menos un yacimiento clásico. Agua, petróleo y gas. Eso, pinchamos y sale gas. Sale lo primero, siempre con variaciones, ¿no? Por eso muchas veces se incendiaban los pozos, porque no alcanzaban a controlar el gas que estaba a presión dentro del yacimiento. Eso nos pasó en Filo Morado, por ejemplo. Y también hace muchos años pasó en Chayacó. ¿Y por qué se ventea el gas? El gas se ventea porque cuando hacen un pozo, ese pozo no está conectado a gasoducto. Entonces, el petróleo lo extraen y lo pasan a camión. Ustedes habrán visto tanques sueltos en el medio del campo, sí, donde van los camiones y cargan. Y como el gas no pueden hacer eso, directamente lo ventean. Es una mala práctica. Claro, porque yo he leído que en otros lugares del mundo se almacena o se hacen depósitos acá naturales. Tampoco debiera permitirse. En la próxima charla vamos a contar todos los vicios que tenemos con el tema del petróleo. Pero pérdidas también. Son pérdidas, sí, claro. Son vicios. Entonces, decíamos que tenía que haber una secuencia de rocas para que hubiera un yacimiento, tenía que haber un anticlinal para que el petróleo se concentrara, y ahí se pinchaba. Cuando ese tipo de yacimiento se fue terminando, los geólogos empezaron a pensar que había mucho petróleo en la roca madre, en vaca muerta, que no había subido hacia una roca portadora porque posiblemente no estuviera, o no había ido a un anticlinal porque vaca muerta estaba sin haberse arrugado, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. La secuencia general, cuando sube la cordillera de los Andes,
empuja toda la zona hacia arriba, en la zona más cercana la pliega, la quiebra y demás, y en la zona más lejana tiene la levanta solamente, y tiene una inclinación de 22 grados hacia el este. Entonces Vaca Muerta, que acá está en superficie, ya habíamos comentado, en Loma de la Lata está a más de 2.000 metros de profundidad. Pero el petróleo está en la roca madre, o sea, no había tenido la oportunidad de subir a una roca portadora o a un anticlinal. Entonces ahí inventan el fracking, ¿sí? El fracking consiste en un pozo apenas inclinado, ¿sí? En un pozo apenas inclinado, pero como recorre 2.000 metros, cuando llega a la secuencia de Vaca Muerta que les interesa, llega prácticamente horizontal, ¿sí? Ajá. Son torres que tienen algunos grados, nada más, no es que estén acostadas ni nada por el estilo. Suficiente como que para en que los 2.000 metros llega prácticamente en una zona horizontal. Cuando se llega a la zona que les interesa, empiezan a meter agua a presión, ¿sí? Que ese es el fracking, o sea, es la rotura hidráulica, ¿sí? Y eso empiezan a hacer una caverna alrededor de la zona horizontal del pozo, ¿sí? Sí, sí. Cuando hacen esa caverna, que la van limpiando, o sea, todo lo que va cayendo se va sacando, se produce un vacío, que es un alivio de presión dentro de la formación Vaca Muerta. Al tener este alivio de presión, el gas y el petróleo empiezan a ir hacia esa zona, ¿sí? Ajá. Ahora, ¿qué pasa? Esta caverna que se formó puede ser aplastada por la presión de la roca circundante. Entonces se la llena con una arena especial, ¿sí? En realidad es una arena que son esferitas de cuarzo, todas del mismo tamaño, entre 2 y 5. Arena que no hay acá. Arena que estamos buscando acá, entre 2 y 5 milímetros, se la llena con ese producto, esa arena, y entonces aguanta la presión, y usted sabe que cuando uno junta muchas pelotitas siempre queda espacio en el medio. Sí, sí. Por ese espacio va fluyendo el gas y el petróleo hasta el chupador, ¿sí? O sea, se le hace una trampa artificial o se le hace una pequeña roca portadora artificial dentro de la formación Vaca Muerta. Ese es el fracking, que después vamos a explicar en la próxima porque lleva mucha agua y todo lo demás. Después me va a contar por qué la gente está en contra del fracking y hablan, muchos sin saber. En la próxima charla hablamos de los vicios del tema petrolero, si Dios quiere. Gracias, Oscar. No, gracias a ustedes, como siempre, muy amables. Pausa.